Este presente que tiene la ciudad de Tunuyán tiene una historia. Seguramente sus gobernantes tienen mucho que ver. Es por eso que nos interesa lo que ellos han hecho. Los vamos conociendo, no nos importa su signo político, nos importa ese personaje que fue una vez la máxima autoridad política de la ciudad. Nos interesa saber qué persona es la que está atrás de ese personaje. Por eso hoy invitamos a nuestro living al doctor Eduardo Giner. Eduardo, usted sabe que la temática del programa, nosotros intentamos conocer primero los orígenes de nuestro invitado. Es decir, de Eduardo Giner nosotros conocemos que estuvo a cargo de la Intendencia en un momento, que es un profesional de la salud bastante reconocido en el Valle de Uco y que hoy ocupa un cargo legislativo. Cuénteme sus orígenes. Usted nació en Tunuyán. Claro, en realidad mis orígenes se remontan un poco más lejos. Es decir, yo soy hijo de inmigrantes. Ajá. Mis padres vinieron en el año 1950 de su país de origen, que era España, de un lugar, de una provincia española que se llama Alicante. Sí. Vinieron, bueno, siendo muy jóvenes, con mi padre y mi madre llegaron de España con mi hermana mayor, ya fallecida, y con mi abuela, la abuela paterna mía. Y se instalaron inicialmente en San Juan y después vinieron a vivir a Tunuyán, donde ya definitivamente se afincaron acá en el departamento. ¿Usted nació en Tunuyán? Yo nací en Caucete, en San Juan. Ajá. Y en el año 1959 nací, y en el año 1960 ya vinimos a vivir definitivamente en Tunuyán, a pesar de que mi padre ya estaba trabajando en Tunuyán. O sea que él empezó a trabajar en Tunuyán antes de que nos instaláramos definitivamente acá. ¿Qué hacía su papá? Mi padre era camionero en esa época. En realidad mi padre fue un buscavidas. Mi padre fue camionero, tenía un Chevrolet 46, un camioncito rojo, yo todavía lo recuerdo ese camión. Después de todos sus viajes y sus tareas, instaló acá en Tunuyán una verdulería, porque parte de sus viajes eran llevar fruta de Tunuyán, manzana específicamente, a la feria de San Juan y a la feria de Guaymallén en Mendoza. Ajá. Y de allá, bueno, traía vinos sanjuaninos. Yo tengo un presente en mi niñez haberlo visto en la pequeña verdulería que tenía mi padre. Después esa verdulería creció un poco más y se instaló una roticería y fiambrería enfrente del Cine Avenida, sobre la calle San Martín. Sí. El Cine Avenida, que ya no existe, pero en ese tiempo estaba bueno, el negocio de mi padre, que todavía existe el lugar. Mi padre se lo alquilaba a un señor que se llamaba Donato Ortiz, que era el papá del actual senador Danilo Ortiz. Ajá. Que tenía Bonafide al lado de mi padre. Y al otro lado, en la esquina, estaba la vieja pizzería de don José Salguero. Así que ahí crecimos. Yo trabajaba con mi padre en el negocio. Hacíamos pollo al espiedo, entre otras cosas. Bien. Y bueno, de ahí, alternando trabajo y concurrencia en la universidad, pude estudiar y recibirme de médico. Usted sabe que uno hace una pequeña investigación del entrevistado, porque no conoce. Me han hablado muy bien de su mamá. Mi madre es una mujer maravillosa. Mi madre tiene 89 años. Es una mujer absolutamente maravillosa, una luchadora, incansable. Hay que tener mucha fuerza, digamos, para... La vieja tenía 23 años cuando se vino de España. Dejó en España a sus padres, a su hermana, dejó todo, y se vino con mi viejo, y no paró un minuto de trabajar hasta que su edad se lo impidió, ¿no? ¿Qué hacía? ¿De todo un poco? No, mi mamá al principio era embaladora de frutas. Ajá. ¿Manzanita? La manzana, exactamente. Yo siempre recuerdo de mi infancia, mi viejo camionero, obviamente no estaba casi nunca en la casa, la vieja que tenía que trabajar en el galpón para darnos de comer, mi hermana mayor, que también trabajaba acá en la vieja Casa Fernández. Ella estudiaba en la escuela secundaria, pero trabajaba en la Casa Fernández, que ya no existe, pero que fue una casa de electrodomésticos muy grande acá.
Y quedábamos en la casa, mi hermana, la hermana del medio, es decir, la mayor que yo, los dos solitos todo el día. Entonces, la vieja cuando llegaba, el regalo era una hermosa manzana roja grande, de esas que habían antes de Tunuyán, maravillosas, porque bueno, trabajaba todo el día. Así que, claro, manzana de exportación. Sí, esa es mi vieja, ¿no? Porque la verdad que afortunadamente sigue conservando no solamente la lucidez, sino ese maravilloso sentido común que suelen tener las personas que han sufrido mucho en su vida, que le han tenido que pelear siempre, ¿viste? Realmente... Que saben discernir lo que es realmente malo de lo que de no. Lo importante. Verdaderamente importante. importante. Es difícil eso. Muy difícil. Es difícil. ¿Y su mamá, cuando usted estudiaba, primario, en qué escuela? Escuela normal. Todo en la escuela normal, primario y secundario. Sí. ¿Por qué elige la medicina? Mira, yo desde que era un niño chico ya decía que quería ser médico. Ajá. A lo ¿Por mejor, algún motivo en especial o...? No, en realidad no había un motivo en especial, pero en mi niñez yo conocía a nuestro médico, el médico de la casa, acá, en Tunuyán, que era el doctor Alberto Jury. Ajá. Era un pediatra, peticito, docente, que además fue profesor mío en la escuela secundaria. A lo mejor digo yo que de haberlo conocido era un hombre muy afable, muy bueno, digamos. A lo mejor me sentí identificado con su forma de ser. La verdad que no hay una razón en particular. En mi familia obviamente no había profesionales de la salud, por lo tanto no había nadie a quien imitar en ese aspecto, ¿no? ¿Comienza la facultad en el 78, por ahí? No, yo empecé la facultad en el año 1976. Yo tenía 17 años. Epa. Buen alumno en la escuela. Sí, además por una característica también que hace, que es hasta anecdótica, te diría. Como yo te conté de que estábamos bastante tiempo solos, mi hermana del medio y yo, y bueno, a veces no era bueno, digamos. El entonces novio de mi hermana mayor, Ricardo Canga se llamaba, era maestro en una escuela rural de Tupungato, la escuelita de Ancón. En esta escuela rural él daba clases en la escuela y después salía de la escuela, y en ese tiempo se daba clases en el RIN 11 en Tupungato, donde se alfabetizaba a los conscriptos. Sí. Bueno, entonces un día charlando con mi mamá y con mi papá, él dice, bueno, ¿y por qué no lo dejan que venga conmigo a la escuela? En vez de que esté en la casa, que esté conmigo a la escuela. Yo tenía en ese tiempo 4 años. Entonces me empezó a llevar con él a la escuela. De hecho, aprendí a leer y escribir a los 4 años. Ajá. Obviamente de forma extraoficial, porque la escuela en ese tiempo primaria se empezaba a los 6. Sí. Entonces, bueno, cuando cumplí 5 años, yo leía y escribía de corrido. Tanto es así que tengo grabado en mi memoria los viajes con él al RIN 11, donde él me hacía leerle a los conscriptos que no sabían leer y escribir, ¿no? Bueno, entonces en ese momento se hizo el intento de que me recibieran en la escuela formal a los 5 años. Después de muchos problemas, donde no se podía porque legalmente no era lo que correspondía, la directora en ese entonces de la escuela José Hernández, que era la esposa en ese tiempo del señor Marcelo Caram, ya fallecida, ya hace poco fallecido él también, me tomó una prueba para ver si era cierto que yo sabía leer y escribir. Yo sabía leer y escribir y iba a entrar a primer grado. ¿Para qué? Entonces, bueno, decidió ella pedir a las autoridades de la Dirección General de Escuela, digamos, una excepción, cosa que después de un examen lo aceptaron, y por eso empecé un año antes. Ajá, por eso a los 16 años yo terminé la escuela secundaria y a los 17 empecé la universidad acá en Mendoza. Medicina en Mendoza. Sí, en la Universidad. Famosa por la rigurosidad de sus exámenes. Absolutamente. Yo tengo presente el examen, el preuniversitario, que era, la verdad que era terrible en ese tiempo, y para colmo, te estoy hablando que empecé el preuniversitario en el mes de febrero de 1976. Ajá. Y en marzo Mendoza fue el golpe militar. Sí. Entonces mi viejo estaba aterrorizado. Mi viejo, que ya había vivido la Guerra Civil Española, estaba aterrorizado de que yo fuera a la universidad a los 17 años, te imaginas, en el medio de ese conflicto. Y mi vieja dijo, no, si mi hijo quiere estudiar medicina... Eduardo Giner era un
alumno inteligente o era un alumno constante? Porque veo que hay dos categorías. Está el que seguro. Muchas horas de estudio y está el otro que un ratito y la saca. Mira, en la Universidad Nacional de Cuyo, en medicina particularmente, tenés que tener una fuerte constancia en el estudio, porque realmente fue y es sumamente exigente. Y bueno, y tenés que aplicar toda la inteligencia que la naturaleza te haya dado, mucho o poca, pero fundamentalmente tenés que aplicar una voluntad enorme porque realmente es muy exigente. ¿Es cierto la anécdota del primer día de clases de la facultad, donde lo llevan a un lugar medio tétrico? No, en realidad eso quedó un poco en las anécdotas. En realidad, cuando vos llegas a la universidad, en este caso cuando empezás a ir, que es el preuniversitario, como que siempre te haces una escapadita porque como que está tan el mito de entrar a las salas de disección, a la morgue, que están todos ansiosos los alumnos para ir. Así que de alguna manera siempre nos ingeniamos todos para hacernos conseguir a alguien que nos hiciera pasar para mirar ese ámbito, ¿no? Conocerlo. ¿El impacto no es fuerte? Relativamente, digamos. Está preparado. Como que vas con unas ganas enormes de estar en ese lugar, digamos. Que no... ¿Carrera en cuántos años? En los 6 años de estudio y el año de práctica. Yo egresé, yo siempre lo cuento como una anécdota, yo entré con el golpe militar y me fui con el golpe militar. Yo ingresé en el año 76 y egresé en el año 83. Esa universidad, ¿estaba muy politizada? Previo a mi ingreso, sí. Era una de las universidades más difíciles en ese aspecto, hasta que cuando yo llegué, ya bueno, se transformó, casi te diría, en una unidad militar. Ajá. Nosotros, para poder entrar a la facultad, imagínate un pibe de 17 años, ¿no? Llegábamos en el colectivo a la entrada a la ciudad universitaria. Sí. Y ahí estaba una guardia militar con soldados, claro, que nos bajaban a todos, yo lo tengo presente, nos bajaban a todos del colectivo y nos ponían, nos hacían el cacheo, digamos, como a un delincuente, ¿no? Sí. Y después de ahí te tenías que ir caminando, no podías entrar en vehículo. Y llegabas a la puerta de la facultad de medicina y otra vez tenías ahí ya no era cacheo, ahí lo que había era un registro donde aparentemente, no conozco los detalles, pero supongo que tenían los nombres de todos aquellos que no podían entrar. Entonces buscaban en la lista, te registraban bien y después podías pasar. La verdad que era un régimen bastante... los primeros años del proceso, ¿no? Después se aflojó. Después al final se fue aflojando, pero siempre existió ese control rígido, muy rígido, ¿no? Si trabajaba en la verdulería, en el negocio familiar y estudiaba, sí, supongo que no era un estudiante de esos acomodados que tenían todo resuelto. No. Nosotros hacíamos, mira, yo en realidad trabajaba con mi viejo en la roticería de los días que más trabajaban en los fines de semana. Claro. Y en 3 semanas yo estaba en Mendoza. Vivía en una pensión muy especial. Era una pensión muy chiquita, es decir, estábamos con un amigo, ¿no? Ahora se estira, los chicos van y se quedan en un departamento. Sí. Bueno, nosotros íbamos a una pensión para estudiantes. Y nos quedábamos de lunes a viernes y yo el viernes venía y trabajaba todo el sábado y domingo con el viejo en la roticería, preparando pollos, sí, cortando fiambre, etcétera, etcétera. ¿Recuerda con quién vivía? Sí, vivía con el hijo de don Donato Ortiz, el actual senador Daniel Ortiz, y vivía con Daniel Masnú, también un gran amigo de acá de Tunuyán, que después que se hizo grande y se casó, se fue a vivir a Ushuaia. Pero sus padres y toda su familia de acá. Son de Tunuyán. De hecho, en la esquina de Pellegrini y San Martín estaba la tienda de ellos, se llamaba Marvel. Ajá. Y además vivía con un estudiante peruano que había venido, en ese tiempo venían muchos latinoamericanos. El famoso prestigio de la Universidad Argentina, sí, ¿no? Vivía con un peruano, vivía también en la misma pensión, también vivían 2 chilenos que estaban estudiando acá en Mendoza, ¿no? Divertida la vida de estudiante. Sí, la vida de estudiante yo siempre
le comento a mis hijos a veces y lo comento a veces con los amigos. En realidad la vida de estudiante tiene, sobre todo el estudiante que se va a estudiar afuera, tiene una característica que es irreproducible en el resto de la vida. Cuando vos estás estudiando y estás estudiando lejos de tu casa, sos responsable única y exclusivamente de vos mismo. Ajá. No tenés hijos, no tenés nadie a quien responder salvo a vos, a lo que vos decidiste hacer. Claro. Y la verdad que eso, bueno, después te haces más grande, te responsabilidad de los hijos, después de los padres, ¿no? Y ya se terminó la etapa. Sí, ese limbo es único. Sí. Estamos hablando con el doctor Eduardo Giner, obviamente un personaje muy conocido en nuestra comunidad, en el Valle de Uco en general. Estamos tratando de llegar a la persona. Venimos por un camino interesante, me parece. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.